Bueno, en esta sección lo que vamos a hacer es vamos a trabajar los eventos de usuario. Vamos a crear unos eventos para los objetos. Adicionalmente vamos a crear también unos objetos de usuario o unas clases personalizadas. Y finalmente vamos a ver un poco cómo trabajamos el manejo de excepciones. Bueno, recordemos nuestra ventana. Nosotros teníamos esta ventanita donde hacíamos unas operaciones. Entonces, con esta ventanita lo que vamos a trabajar nosotros son eventos personalizados. Entonces, esos eventos se pueden crear dentro de cada uno de los objetos. Los eventos personalizados se utilizan para que se disparen esos eventos en el momento determinado que vaya a pasar algo. Por defecto, cada uno de los objetos, en este caso de la ventana, pues él ya tiene una cantidad de eventos ya predeterminados, ya creados. Pero si hay alguno de los eventos o necesitamos crear un evento propio para nosotros, también podemos hacerlo. Supongamos que nosotros necesitamos que acá, en este single line edit, si yo miro los eventos del single line edit, yo necesito un evento que cuando yo oprima, por ejemplo, una tecla, él me diga qué tecla es para algún proceso que yo vaya a hacer. Por ejemplo, yo necesito que ahí cuando me escriban letras, pero que no me vayan a oprimir, por decir algo, el asterisco, o que no me vayan a oprimir una tecla de control, o no me vayan a oprimir la tecla F7. Entonces, ¿cuándo se va a disparar ese evento? Entonces yo necesito un evento para ese control single line edit que se dispare cuando opriman una tecla. En el momento que opriman una tecla, él debe procesar y mirar, por ejemplo, qué tecla se digitó. En ese caso, entonces, lo que necesitamos es un evento creado por el usuario donde procese las teclas. Asimismo, como hay ese tipo de evento, lo que haríamos es crear un evento de usuario mapeado a un evento del sistema. Es decir, el usuario crea ese evento, pero vamos a utilizar ya como unos eventos predefinidos en el sistema. ¿Cómo se hace? Parecido a como se crean las funciones personalizadas, venimos aquí en la parte de abajo, le damos clic derecho y le decimos adicionar, pero en el tab de los eventos. Entonces le damos clic derecho acá y le decimos adicionar. Entonces él, parecido como cuando creamos a las funciones, él nos pide el nombre del evento, si va a usar argumentos, y si vamos a mapearlo acá en el Event ID, es lo importante, le vamos a seleccionar a qué evento del sistema lo vamos a mapear, es decir, cuándo se va a ejecutar este evento. Entonces hay muchísimos eventos. Acá hay eventos por tipos, hay eventos por objetos. Por ejemplo, todos estos que dicen DW son eventos de los data windows. Estos que dicen EM son de los edit max. Hay algunos que son genéricos para todos, hay del Xbox, hay de diferentes tipos. Y aquí vamos a encontrar un evento, en toda esta lista de eventos vamos a encontrar un evento que es el evento keyDown y keyUp, que es en el evento que yo oprimo la tecla o en el evento que suelto la tecla. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar el evento keyDown cuando oprimen la tecla. Entonces fíjense que los parámetros de este evento se llenan automáticamente y él utiliza los que tiene el sistema. En este caso vamos a llamar este evento userEvent tecla. Es decir, que lo vamos a llamar así para cuando se oprima una tecla. Listo. Entonces ya teniendo ese evento, entonces nosotros ya colocamos el código que queremos que se ejecute en ese evento. En este caso lo que vamos a hacer es una validación de la tecla que me digiten. Supongamos que vamos a validar que si la persona nos digita la tecla F9 salga un message box. Supongamos que esa es la validación que queremos.
Dentro de los parámetros, fíjense que tenemos un parámetro que se llama key, que es de tipo keycode. Ese tipo keycode lo pueden consultar en la ayuda, que es la lista de teclas, de códigos de teclas que tiene el sistema. Entonces, si le doy Shift F1, aquí sale toda la lista de las teclas con su keycode. Entonces, por ejemplo, si yo quiero el F9, entonces hay algo, un tipo del sistema que se llama así, key F1. Entonces, ¿cómo lo hago? Aquí lo que voy a hacer es preguntar si este argumento que se llama key es igual a este tipo del sistema, key F1. Entonces vamos a mostrar un message box. El message box entonces va a decir se digitó la tecla F9. Ok, dejémoslo aquí con la tecla F1. Cuando yo oprima la tecla F1, entonces él aquí me va a indicar que digité la tecla F1. Probémoslo. Entonces, cuando me ubico aquí, digito cualquier tecla, no pasa nada. Pero cuando digito la tecla F1, él llama ese evento y me muestra mi message box. Si no hubiera colocado ese evento, pues no pasaba absolutamente nada. Entonces, esa es la manera de crear un evento mapeado a un evento del sistema. Ahora, ¿cómo puedo hacer un evento propio? Supongamos que yo necesito que cuando opriman un botón, supongamos que cuando opriman este botón, él guarde una información. Es decir, vamos a crear un evento personalizado, por ejemplo, para cuando guarde. Entonces, necesito llamarlo, por ejemplo, de varios sitios. Por ejemplo, necesito llamarlo desde el menú, que cuando en el menú opriman guardar, ejecute ese evento, o cuando yo oprima aquí en el botón guardar, también ejecute ese evento. Entonces, en ese caso, no vamos a utilizar ningún mapeo a una función del sistema ni a ningún evento del sistema, sino que va a ser un evento que creamos para poderle colocar el código que deseemos. Entonces, de la misma manera, vamos a crearlo. Entonces, ¿dónde lo vamos a crear? Entonces nos ubicamos en el control que vamos a crear el evento. En este caso vamos a crearlo en la ventana. Entonces le doy doble clic aquí a mi ventana, vengo a los eventos y en la ventana entonces le voy a adicionar este evento. Este evento entonces lo voy a llamar, por ejemplo, user event guardar. Y aquí no lo voy a mapear en ningún evento, lo dejo así nomás. Y aquí entonces ya le coloco el código que quiero para mi evento. Por ahora solo le voy a colocar un message box para ver que sí lo estamos ejecutando. Ok. Listo. Message box. Listo, ya creé mi evento. Aquí puedo colocar todo el PowerScript que yo necesite en mi evento. Ahora, ¿cómo llamo el evento? ¿Cómo lo ejecuto? Entonces voy a colocar aquí un botón. Y vamos a llamar el evento. Y aquí en este botón voy a ejecutarlo. ¿Cómo lo ejecuto? Entonces, lo que le voy a decir es el nombre del objeto, el nombre del objeto. Entonces, en este caso, el objeto se va a llamar W operaciones. Y vamos a usar la palabra event. Y luego, entonces lo que vamos a colocar es el nombre del evento. Entonces, el nombre del evento lo llamamos user event guardar. Guardar. Listo. Entonces, aquí compilo, guardo, ahí me funciona. Entonces, él lo que va a hacer es ejecutar el evento guardar cuando lo oprimo. Es la manera de llamarlo. Entonces, fíjense, el nombre del objeto, event, y el nombre del evento, como lo llamé. Entonces, aquí lo llamo y ahí me está ejecutando mi message box. Muy sencillo, ahí ya puedo colocar todo el código que yo necesite.
La manera también que puedo llamar este evento es sin el nombre de la ventana. Otra manera de hacerlo, voy a comentar esta línea, y otra manera de hacerlo sería utilizando un pronombre, es decir, el this. This, lo que en este caso está indicando es el sitio donde está este script. Si yo estoy hablando del botón y le digo this, entonces estoy hablando el botón punto el evento guardar. Pero este evento no está en el botón, está en la ventana. Entonces no voy a utilizar this, sino el pronombre parent. Parent me indica el padre del objeto donde estoy. Si estoy en el botón 1, entonces si yo le digo el parent, entonces será la ventana sobre la cual está el botón. Entonces si le digo listo, parent punto evento y la función, es exactamente lo mismo. Entonces yo lo llamo y él me lo va a llamar el evento. Listo, sencillo crear un evento de usuario. Ahora vamos a crear también una clase, es decir, un objeto de usuario pero personalizado. Para las personas que ya trabajan en otros lenguajes como Java o .NET, esto les va a ser muy familiar. ¿Por qué? Porque por ejemplo en Java uno puede definir una clase y dentro de esa clase define los métodos que necesite, las variables o las propiedades, digamos, que uno necesite para esa clase. Entonces vamos a crear algo similar, una clase que va a ser no visual aquí en Power Builder. Hasta ahora hemos visto la creación de clases visuales como las ventanas, pero aquí vamos a crear nuestra propia clase, una clase que nos va a servir para implementar lógica, pero no la vamos a poder ver como un objeto visual, como vemos un botón o una ventana. Entonces, ¿cómo se crean esas clases? Esas clases o esos objetos que no son visuales se crean acá en nuevo y venimos aquí a la opción PBObject y en PBObject seleccionamos Custom Class. Entonces, aquí al seleccionar Custom Class, él no tiene una presentación preliminar para nuestro objeto porque obviamente no es visual, pero ya a partir de aquí ya está creada esa clase. Aquí lo que le vamos a adicionar son funciones o eventos. Entonces ya sabemos cómo se crean los eventos, ya sabemos cómo se crean las funciones. Entonces yo puedo aquí crear una función que se llame UF user function y el nombre de la función, entonces vamos a llamarla sumar o la función operación. Aquí le podemos colocar un parámetro, argumento string, la operación, y le colocamos otros dos argumentos de tipo doble, el número 1 y el número 2. Y aquí yo le coloco lo que necesite, el retorno, bueno, por ahora que retorne 0. Y guardo. Cuando guardo, entonces voy a llamar userObject underscore y vamos a llamar a este, va a ser el nombre de mi clase. Entonces vamos a llamarla a la clase, vamos a llamarla a la clase, no sé, vamos a crear la clase personal. Esta va a ser mi clase. Entonces fíjense que aparece aquí como un objeto en la parte izquierda mi clase. Esta clase pues yo le puedo crear todas las funciones que necesite, es decir, todos los métodos que necesite. Puedo declarar aquí las variables para esa clase, serían variables de instancia que quedarían en esa clase, y luego lo que yo puedo hacer es invocar esa clase dentro del código. Por ejemplo, aquí en mi ventana operaciones, yo ya había creado la vez pasada, cuando habíamos hecho este ejercicio, habíamos puesto
aquí que de acuerdo a lo que yo hiciera, él me estaba multiplicando, sumando, dividiendo lo que yo colocara acá. Lo que hice fue una función en la ventana que llamé WF operación. Acá está mi función operación y aquí está el código de esa función. Listo. Ahora quiero hacer lo mismo, pero entonces para no dejar código esta función operación, para no dejarla dentro de la ventana, dentro de mi objeto visual, lo que voy a hacer es llevarme este código allá a mi clase para manejar toda esta lógica en mi clase. Entonces voy a llevarme este código para allá, que me va a servir, y voy a ponerlo en mi clase para que la clase sea la que haga esa operación. Abro mi clase, vengo a la función que creé, que se llama operación, y le coloco el código que voy a trabajar. Entonces aquí tengo dos variables. Tengo los parámetros, que son estos que definí aquí, el 1 y el 2. Entonces voy a quitarlos de aquí. Aquí ya no estoy hablando de un edit max, sino de unos parámetros que entonces ya aquí no voy a necesitar, porque ya los tengo definidos como parámetros. Aquí lo que voy a colocar son mis parámetros. Listo. Solo puedo hacer referencia a los objetos que esté pasando por parámetros o cualquier otra variable que yo tenga declarada a instancia. ¿Por qué? Porque esta clase trabaja solita. Entonces, si yo voy a hacer referencia a un edit max o a un single line edit, si yo no lo he definido dentro de esta clase, pues me va a decir que no existe. Ok, listo. Entonces compilémosla. Entonces, por ejemplo, mire, aquí me está diciendo que este dropdown lixboxoperator.text no existe. Ok. Entonces, este operador dijimos que es este parámetro que le estamos pasando como operación. Y aquí también cuando compila me está sacando este error que el single line edit 1 no existe para retornar el resultado. Entonces vamos a suponer que nuestro objeto va a retornar entonces el resultado en un string. Entonces vamos a colocarlo aquí de tipo string, el retorno de la función, y vamos acá a definir una variable string que se llame resultado, y a esa variable local string le vamos a asignar el resultado en lugar de utilizar ese single line edit. Listo. Y aquí retornamos el resultado. Entonces, ¿qué hicimos? Reformamos nuestra función para que él tome los parámetros que le estamos enviando. Entonces tenemos tres parámetros, la operación y los dos números, y él retorna en un string el resultado. Esa función pertenece aquí a nuestra clase personal. Listo. Ahora entonces lo único que vamos a hacer es acá en el botón total ya vamos a hacer el llamado a esa clase. Entonces, ¿qué hacemos? Definimos esa clase, una variable que sea de ese tipo. Entonces, una variable local de un user object que se va a llamar el nombre que queramos colocarle. Vamos a colocarle el nombre clase. Aquí ya definimos esa variable y ahora la instanciamos. ¿Cómo se instancia? ¿Cómo se crea esa clase? Entonces lo que hacemos es decirle create y el nombre de la clase. Con eso le hacemos su instancia. Sería en Java un equivalente decirle un new
del objeto. Y ya teniendo la instancia de esa clase, entonces ya podemos aquí llamar la función. Entonces le digo el nombre de la clase punto la función operación. Entonces aquí le voy a mandar los parámetros. El que necesita como parámetro, ¿cuál es el operador? El operador, entonces vamos a colocarle inicialmente lo que tenga acá nuestro drop down operador. Entonces vamos a decirle que lo que tenga el operador en el campo del texto. Aquí como número, como primer número, entonces vamos a coger lo que tenga aquí el edit max número 1 en la propiedad texto, y esto lo vamos a convertir en un doble, y finalmente el otro parámetro será el otro edit max también convertido a doble, que es el número 2. Le enviamos, hacemos el llamado de esa función de nuestra clase, y eso nos retorna un string. Ese string, ¿dónde lo vamos a mostrar? Lo vamos a mostrar acá en el single line edit 1 en la propiedad text. Entonces asígneme lo que retorne mi función en ese single line edit 1.text. Entonces, ¿cómo quedó? Definí mi clase, la creé, llamo la función y le mando los parámetros, y lo que retorna, que es un string, lo guardo aquí en el single line edit 1. La ejecuto, le coloco aquí los valores, le coloco el operador, y cuando llamo aquí el total, entonces él está instanciando mi clase y me está trayendo el resultado por esa función. Entonces esa es la manera de crear clases o objetos personalizados para que tengamos la lógica organizada en un solo sitio. Es, digamos, una excelente práctica que toda la lógica siempre la encapsulen en objetos de usuario, no dentro de las ventanas. Las ventanas son simplemente para presentar la información, pero todas las operaciones que ustedes hagan deben hacerlas dentro de toda la presentación se hace en las ventanas, pero la lógica debe estar encapsulada en objetos de usuario. Ahora, para finalizar esta sección, vamos a ver un tema que nos quedó pendiente en PowerScript, que era el manejo de las excepciones. En el caso de las excepciones, entonces veíamos, volviendo a este caso, supongamos que yo decía 2 dividido 0. Cuando lo ejecuto, entonces me sale un error de división por 0. La idea es que no se rompa el programa, porque fíjense que este es un error que me genera el sistema. La idea es que él no se salga y me saque este error en inglés y se finalice, se cierre el programa, sino que sea de una manera controlada por el programador, donde uno maneje este tipo de excepciones. Entonces, ese tipo de excepciones se pueden manejar fácilmente utilizando bloques de manejos de excepciones, con las llamados a la función try catch. Entonces, dentro de las sentencias de Power Builder, entonces nosotros encontramos esta sentencia, que es la instrucción try catch finally. ¿Cómo funciona? Este try lleva aquí un bloque de sentencias. Las sentencias que yo coloco acá, esto es lo que yo voy a intentar hacer. ¿Sí? Esto es lo que, vamos a colocarle aquí un comentario, esto es lo que trato de intentar. Intente esto. ¿Qué va a intentar? Lo que yo coloque en este pedazo hasta el catch. En este caso voy a intentar ejecutar esta función que tengo aquí. Listo. Ahora viene el catch. Aquí yo voy a capturar en un objeto mi error. Este objeto tiene que ser de un tipo throwable. En la jerarquía de clases de Power Builder, si miramos aquí en Browser, System,
y aquí le damos clic derecho, Show herencia. Aquí cuando yo miro la herencia de objetos, entonces voy a poder encontrar toda la herencia de objetos de Power Builder. Dentro de los objetos no visuales vamos a encontrar toda la clase Throwable, y esta clase entonces va a estar dividida en dos grupos grandes, que son las excepciones y los errores de runtime. Pero esta es la clase, digamos la superclase de ese tipo. Entonces cualquiera de estas subclases que tengo acá puedo definirlas allá en mi catch. En este caso voy a utilizar la clase superior, que es Throwable. Entonces aquí voy a definir una variable de ese tipo Throwable, y le voy a poner un nombre a mi variable. Entonces voy a llamarla aquí manejo de error, manejador del error. Aquí voy a colocar las sentencias para cuando exista un error, entonces él va a ejecutar las sentencias que hay aquí. Entonces cuando exista un error, entonces voy a decirle, bueno, por favor muéstreme un message box que diga que hubo un error, y muéstreme el mensaje del error. El mensaje del error entonces lo va a tener el manejador del error en la función que se llama getMessage. Listo, aquí tengo mi mensaje de error. Y finalmente este bloque del finally siempre lo voy a ejecutar, existe error o no existe error. Digamos que este es opcional, si quiere no le puedo colocar este finally. Lo que sucede es que aquí él siempre va a ejecutar este pedazo, o sea, solamente ejecuta este pedazo cuando hay error, y haya error o no, entonces va a ejecutar acá este código que le coloque. Entonces vamos a colocarle aquí finalizó, por ejemplo, solo para saber qué es lo que está haciendo. Listo. Entonces él trata de hacer la operación, si hay error saca este mensaje y si no muestra esto. Probémoslo. Entonces vamos a hacer una suma común y corriente. Entonces vamos a decirle, ok, vamos a decirle 11 más 0. Listo, 11. Y ejecuta el código del finally. Listo. Ahora hagámoslo con la división. Entonces él saca el error, fíjense aquí, esto ya lo estoy controlando yo, estoy mostrando el mensaje del error. Listo. Luego ejecuta el finally, que es esto, y continúo mi aplicación. Él no cierra la aplicación, sino que él continúa. Obviamente la idea es que yo tenga un mensaje más elaborado para hacer esto. En lugar de estos message box, pues que pueda escribir un log, que pueda mostrar ese mensaje en español y demás. Pero esta es la manera sencilla de hacer ese manejo de excepciones. Dentro de las funciones, por ejemplo, yo puedo hacer disparadores para ese manejo de excepciones. Y puedo generar errores personalizados, eso también lo podemos hacer y seguramente pues lo veamos un poco más adelante, pero digamos con este manejo del try catch podemos hacer control de nuestro código de una manera sencilla.